Hola, en esta corta presentación revisaremos algunos aspectos que caracterizan el proyecto político de la modernidad. Algunos de ustedes tal vez se sientan lejos del esclavismo y el feudalismo. La modernidad, en cambio, es un movimiento muy cercano a nuestra sociedad y a nuestros sistemas políticos, y muchos de sus dispositivos de control social continúan aplicándose hoy en gran parte de los países. En tal sentido, revisar los orígenes de estos dispositivos puede ayudarnos a comprender nuestros sistemas políticos actuales. Habíamos visto en seminarios anteriores que la agricultura feudal era débil y en algunos casos apenas permitía la subsistencia de los campesinos. La economía feudal no facilitaba la generación de excedentes y el comercio era incipiente. A ello se sumaban las epidemias que redujeron drásticamente la población europea. Pero la situación parecía ser distinta en las regiones del Oriente, según lo que comentaban algunos viajeros. En 1295, Marco Polo, un comerciante veneciano que en su niñez había salido hacia Oriente, regresó a su ciudad natal contando historias maravillosas. Decía que más allá de Jerusalén había una ruta de la seda que llegaba hasta China, y que todo su recorrido estaba abarrotado de caravanas, oro, especias y mercancías preciosas, bordados y telas lujosas, y equipos asombrosos que permitían copiar los documentos, navegar en la oscuridad y generar explosiones de colores en el firmamento. Aunque muchos no creían del todo en sus relatos, otros en cambio vieron en el mundo de Marco Polo la solución a los problemas del modelo feudal. Estimulado por su crisis interna y por la imagen de un mundo próspero más allá de sus fronteras, el feudalismo europeo se enfrentará a 4 fenómenos que se reforzarán mutuamente y cambiarán la sociedad feudal: la organización de expediciones depredadoras en busca de riquezas, la apertura de rutas del comercio, el mejoramiento de técnicas de cultivo y el aumento de la población en las ciudades. Veamos de cerca estos procesos. Entre los siglos XI y XIII, los reinos cristianos europeos emprendieron las cruzadas, expediciones militares y económicas promovidas por la nobleza feudal y la Iglesia, con el objetivo aparente de rescatar los santos lugares del poder de los musulmanes y de acabar con los enemigos de la fe católica. En el fondo, sin embargo, las cruzadas fueron expediciones violentas que a sangre y fuego se apropiaron de las riquezas del Oriente cercano y abrieron el comercio por el Mediterráneo hacia Asia y África. En el siglo XV, los portugueses hicieron lo propio pero en otra región, bordearon el África y llegaron a la India, comenzando una campaña de explotación y conquista que se mantendrá hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocos años más tarde, los descubrimientos de Cristóbal Colón dieron a los españoles y a los ingleses la oportunidad de apropiarse de las riquezas de las Américas. Como consecuencia de estas expediciones, en su mayoría violentas y sangrientas, en menos de 400 años la riqueza del mundo se concentró en Europa. Esta acumulación acelerada de la riqueza dará origen al capitalismo y a los estados modernos. Los expedicionarios eran principalmente aventureros plebeyos que salieron pobres de Europa, pero regresaron de sus campañas militares con mucho dinero. En lugar de volver a los campos, se concentraron en asentamientos urbanos, denominados burgos, por lo que recibirán el nombre de burgueses o ciudadanos. Y desde allí se dedicaron principalmente al comercio. Como no tenían títulos nobiliarios, no podían participar en las decisiones políticas tomadas por la nobleza y el clero, los cuales controlaban sus actividades comerciales y les imponían altos impuestos. A fines del siglo XVI, gran parte de la riqueza del mundo se había concentrado en las ciudades europeas. Los campesinos de las áreas rurales seguían siendo pobres y la nobleza feudal, ociosa y empobrecida por sus guerras internas, seguía ejerciendo el poder desde sus castillos. En cambio, los burgueses comerciantes, que concentraban la riqueza, se fortalecieron en las ciudades donde construyeron palacios lujosos y gozaban de múltiples comodidades. Comían bien y todos los días, vestían ricos ropajes y enviaron sus hijos a las universidades, donde se convertirán en los grandes científicos y filósofos, artistas y genios del Renacimiento. Sin embargo, no tenían sangre azul, eran considerados plebeyos de segunda clase y cada que abrían un negocio debían pagar tributos a la nobleza. Insatisfechos con una nobleza que los controlaba, los menospreciaba, los restringía y les cobraba altos impuestos, los burgueses usarán su poder económico y sus influencias para cuestionar la sociedad feudal y ajustar el orden social a sus propios intereses. En sus cenas domésticas, en sus reuniones sociales
En las plazas y en las calles de las ciudades, la burguesía comenzó a cuestionar y replantear el antiguo régimen feudal socavando sus fundamentos. En contra de lo que se aceptaba como un sistema social inmodificable, los comerciantes burgueses van a proponer que las personas no son pecadores irredentos ni plebeyos de segunda clase, sino seres humanos investidos desde el nacimiento de una dignidad natural e inherente que nos hace iguales, libres para definir a voluntad nuestras propias metas, capaces de pensar por nosotros mismos y de actuar sin controles externos que limiten nuestras iniciativas. Para ellos, todos los seres humanos estamos dotados desde el nacimiento de potenciales valores y derechos que son parte de nuestra esencia y nuestra naturaleza. Los pensadores burgueses reivindicarán el valor de los bienes materiales frente a lo sobrenatural, privilegiarán la razón y la experiencia frente a la fe, cuestionarán el poder absoluto y las diferencias de clase, defenderán las libertades individuales como el mayor valor de las personas, propondrán que las relaciones de poder no deben basarse en la fuerza, sino en acuerdos o contratos entre los seres humanos iguales y libres, y que las leyes no provienen de Dios, sino del respaldo de la gente. Estas ideas completamente revolucionarias para una sociedad feudal, inequitativa y estamentaria, recibieron el nombre de ideas modernas, y sus promotores desarrollarán con el tiempo un complejo movimiento ético, político y social denominado modernidad, cuyos principios se prolongarán hasta nuestros días. En muchos de los países actuales, los ideales de igualdad y libertad de la modernidad se reconocen hoy como los fundamentos de las sociedades y de los estados modernos. Pero no va a ser fácil cambiar las reglas del poder y las propuestas de una sociedad más humana, igualitaria, solidaria, libre y feliz. Se va a encontrar con muchos enemigos, no solamente por fuera, sino también al interior de la misma burguesía. A lo largo de la historia, muchos de estos obstáculos han distorsionado sus principios y han tergiversado sus metas. En los próximos seminarios estudiaremos qué ocurrió con la modernidad como proyecto social, cultural y político.